En el caso de los análisis y el procesamiento de datos cualitativos, el proceso es distinto porque nosotros no trabajamos con números fundamentalmente. Es muy inusual que se trabaje con números. Eventualmente lo podemos hacer si tuviéramos ciertas distribuciones para hacer una tabla de frecuencia. Pero en general lo que nosotros hacemos es extraer información a partir, por ejemplo, de una entrevista abierta. Y entonces lo que hacemos es un análisis de contenido, es decir, vamos situando, examinando contenido de esa entrevista y vamos generando mecanismos que van estableciendo ciertas regularidades en términos del concepto subyacente a esas opiniones. Y eso es lo que se conoce como análisis de contenido, que nos permite generar categorías de análisis mucho más globales. También podemos hacer un tipo de análisis llamado fenomenográfico, donde lo que yo hago es que tomo esas distintas opiniones, por ejemplo, sobre un particular, las definiciones o las creencias o las percepciones que tienen los sujetos sobre algo, una pregunta, por ejemplo, y yo lo que hago es generar cuáles son los elementos que son convergentes, es decir, cuáles son las opiniones que son en un mismo sentido, cuántos son los elementos divergentes, y después yo hago una especie de síntesis fenomenográfica, y eso nos permite ir generando un mecanismo interpretativo de esos datos. Es decir, la individualidad contenida en el texto, en el documento, en el atributo, en la percepción, en la creencia, es manejada o analizada con vista a generar categorías. Y esas categorías emergen de estos procesos, como, por ejemplo, la teoría fundamentada o el análisis textual, que siguen más o menos las mismas pautas. Y en ese sentido yo puedo acompañarlo también mediante algún software estadístico que me permite procesar esa información de una forma más cabal. Pero lo que importa es cómo presento esa información. Por ejemplo, yo podría utilizar registros textuales de esas entrevistas que permitan ejemplificar las categorías que yo estoy generando. O, por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis textual y quiero ver ciertos significados latentes en la expresión de los sujetos, yo entonces puedo hacer justamente referencias para capturar la intencionalidad de esos textos, de esos documentos, de esas imágenes, por ejemplo, que aparecen en un texto escolar. Ese tipo de cosas se pueden hacer muy bien en análisis de naturaleza cualitativa.